¿Cuántas historias hay sobre Emiliano Zapata? Muchísimas, pero hay una que me llamó la atención, de cómo habían sido sus últimos días y el por qué el general Zapata tomó tal decisión. Una historia difícil y triste de contar, porque tuvo la oportunidad de salvar su vida y evitar su fatal destino. Bueno, para poder entender esta historia, les tengo que contar cuando todo se empezó a ir al carajo. Venustiano Carranza, líder del ejército constitucionalista, se ha confabulado con el comandante militar Álvaro Obregón e inician una guerra sangrienta para eliminar a los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa. Estos revolucionarios ya no son requeridos y son considerados como un estorbo para el nuevo gobierno, ya que estos generales se oponen a que Venustiano Carranza sea el próximo presidente de México, por considerarlo como un traidor a la Revolución Mexicana al imponerse con otro golpe de Estado. El ejército de la División del Norte es aniquilado en la batalla de Celaya y el general Francisco Villa sobrevive y huye hacia el norte. Con la derrota de Villa, el Ejército Libertador del Sur, al mando del general Emiliano Zapata, se repliegan y se atrincheraron en su estado natal, Morelos. Carranza y Obregón saben que es el momento e inician la cacería de Zapata. Se van con todo. Librando una heroica resistencia los siguientes 4 años contra la embestida del ejército constitucionalista y a pesar de la enorme superioridad militar de sus enemigos y del agotamiento de su ejército ante la devastación y destrucción de Morelos por el ejército constitucionalista, Zapata no se rindió y mantuvo su desafío frontal contra el gobierno de Carranza. A pesar de esas difíciles condiciones, Zapata no se rindió. Continuó desafiando al gobierno de Carranza, en quien focalizó sus ataques y denuncias, ubicándolo como el enemigo de la patria, al que había que derrocar. El 1 de mayo de 1917, el día en que Venustiano Carranza tomó posesión como presidente de la República, Zapata publicó una protesta ante el pueblo mexicano en la que señaló:
La existencia de los zapatistas era cada día más un estorbo para el gobierno de Venustiano Carranza. Así que Venustiano Carranza no dudó en utilizar todos los medios: incendios, escuadrones de fusilamiento, destrucción de cosechas y ganado, e incluso la aviación, que encontró aquí su primer uso bélico. Aún así, no consiguió aniquilar a su antiguo aliado. Esto debido a que el general Zapata siempre estaba rodeado por una tropa de fieles y resistió a las provocaciones de entablar combates abiertos con el ejército federal. Carranza finalmente decidió asesinarlo. El zapatismo está en franco declive. El Ejército Libertador del Sur se había reducido a casi nada. Solo un 10% se mantenía en lucha. El general Emiliano Zapata resistía en las montañas de Morelos, Puebla y Guerrero, en condiciones cada vez más difíciles. El ejército constitucionalista avanzaba inexorablemente contra los guerrilleros surianos, muchos de los cuales habían muerto en combate, habían sido ejecutados por traición a la causa zapatista y otros, pocos, se habían rendido al enemigo. Las comunidades estaban exhaustas, después de 7 años de guerra interrumpida. Muchos pueblos habían quedado abandonados, otros habían sido destruidos. Miles de habitantes de Morelos habían huido. La economía estaba destrozada. Las comunidades campesinas e indígenas apenas producían alimentos para sobrevivir. El Ejército Libertador del Sur está más débil que nunca. Los llamados del caudillo suriano para la unificación de los rebeldes anticarrancistas se quedaron en el aire. Su aislamiento y falta de recursos para sostener su guerra eran apremiantes. Al general Zapata no le quedaba otra, e inicia la búsqueda de aliados externos para combatir a Carranza, lo cual lo hizo vulnerable al exponerse. El demonio de los ojos verdes, Jesús María Guajardo Martínez, lo tiene en su mira. Jesús María Guajardo Martínez, coronel militar que formaba parte de las filas del Ejército Federal comandadas por Pablo González Garza y que luchó contra el Ejército Libertador del Sur. Se había corrido el rumor de que se había mentado la madre con el general Pablo González, así que estaba por desertar y que buscaba unirse a las filas revolucionarias. El 17 de marzo de ese año, en el que sería su último manifiesto público, Emiliano Zapata emitió una carta abierta a Carranza, en la cual le acusa de muchas cosas y otras más. A don Venustiano Carranza no le agradó nada la carta de Zapata, y mucho menos que la hiciera pública. Así que le urge ponerle fin a este asunto. El 8 de abril de 1919, Jesús Guajardo, siendo coronel y bajo las órdenes de su superior, el constitucionalista Pablo González, se dirigió al estado de Morelos para fingir
una alianza incondicional con el Ejército Libertador del Sur, comandado por el jefe sureño Emiliano Zapata. Pero Zapata, desconfiando, quien antes de aceptar sus servicios, le exigió una prueba de fidelidad y le encomendó la misión de aprender y pasar por las armas a 50 efectivos del general Victorino Bárcenas, quien años atrás lo traicionaron al sumarse al ejército constitucionalista. Guajardo le comunicó a Pablo González la condición del caudillo del sur, y éste enseguida buscó el aval del entonces presidente Venustiano Carranza, quien inmediatamente dio su autorización y que procedieran. Guajardo lleva a cabo la encomienda de Zapata, sin importarle que eran sus compañeros de armas y que pelearon codo a codo en varias batallas. El emisario asignado por Zapata de presenciar el actuar de Guajardo con dicha diligencia, sale inmediatamente del lugar y le da la noticia al general Emiliano Zapata. Zapata cree que sí es de fiar y empieza a confiar en Guajardo. El día 9 de abril de 1919, Zapata le comisionó el ataque y toma de la plaza principal de Yonacatepec, misión que cumplió Guajardo de manera perfecta. Cumplida la misión, y después de ser cordialmente recibido por los zapatistas, el general Emiliano Zapata lo felicita por luchar por la causa del pueblo mexicano. El coronel Guajardo, como ofrenda de gratitud, le regala un caballo a Zapata, el As de Oro, un hermoso caballo alazán, de gran porte y tamaño, fácil de distinguir de entre muchos a gran distancia. El general Zapata le fue imposible rechazar tan maravilloso ejemplar. Sin haberse dado cuenta, el diablo lo ha tentado para lograr su cometido. Guajardo lo invita a comer a la hacienda de Chinameca y le comenta que es también para aprovechar el de planear las nuevas campañas y entregarle las armas y cartuchos que requería el general Zapata. Emiliano hace un movimiento de aceptación con la cabeza y le dice: «Nos vemos en Chinameca». El 10 de abril de 1919, Guajardo citó a Zapata en la hacienda de Chinameca a las 10 a.m. para hacer la entrega del armamento y 5,000 cartuchos. Así también para discutir planes de futuras campañas. Sin embargo, se escucharon falsos rumores del acercamiento de las fuerzas del Ejército Federal. Zapata se replegó con su escolta en el Cerro de la Piedra Encimada. Empero, horas después, descubrió que se trató de una falsa alarma. A las 14 horas y ante la insistencia de Jesús Guajardo, quien conferenciaba con varios emisarios de Zapata, diciéndoles de que no había ningún riesgo para el encuentro. Más tarde, Emiliano Zapata ordena: «Vamos a la cita. Ya es hora de entrar a la hacienda de Chinameca. Acompáñenme una escolta de 10 hombres». Pero, al descender del cerro, el destino le ofrece a Zapata la oportunidad de cambiar de parecer. Llegó a toda prisa una anciana que conocía a Emiliano desde hace más de 20 años, la cual, cubierta con su rebozo, se acercó a él y le advirtió: «Emiliano, hijo, no entres a la hacienda,
porque escuché que van a matarte. Regrésate. Todavía es tiempo. No entres, te lo suplico. Emiliano le contestó: No se preocupe, jefecita, no va a pasar nada. Y continuó con el descenso a trote lento. A medio camino, ya casi para entrar a la hacienda, un hombre lo paró en seco. Se le acercó a pie y a toda prisa. Era su amigo Bartolomé Vázquez. Lo saluda, y Zapata, sorprendido, voltea a verlo y le expresó las últimas palabras de su vida. ¿Qué hubo, Bartolo? Te encargo para mañana un toro, para hacer un comelitón. Vamos a festejar la alianza con Guajardo. Bartolomé le contesta: No se preocupe, general, como usted ordene. En la hacienda de Chinameca, Guajardo tiene preparado todo para recibir a Zapata y está impaciente. Ordenó que se pusieran 2 filas de guardias a lo largo de la entrada del inmueble, con 5 elementos en cada lado. Una de las filas presentaba armas con el cartucho cortado y dedo en el gatillo, mientras que la otra tocaría los clarines la bienvenida de honor. El general Emiliano Zapata se acerca a la hacienda con mucha precaución. Al voltear la mirada, se sorprende. Y lo primero que ve a las afueras del portón principal son las armas, cañones, ametralladoras, rifles y cartuchos que le serían entregados ese mismo día. Sin saberlo, el diablo lo ha tentado nuevamente. Una gran invitación para seguir adelante y entrar a la hacienda. El general sabe que necesita esas armas y cree en Guajardo. Al entrar el general Zapata a la hacienda, los hombres de Guajardo tocaron el clarín 3 veces, haciendo llamada de honor, y al terminar la última nota, abrieron fuego de la forma más cobarde y villana, casi a quemarropa, contra el jefe sureño, cayendo muerto instantáneamente en el umbral del lugar. La pequeña escolta zapatista también fue atacada, y ante el desconcierto salieron huyendo. La orden de asesinar a Zapata se ha cumplido de la forma más precisa, ya que la orden de los soldados que presentaban armas a cartucho cortado era de dispararle al cuerpo y no a la cara o cabeza, para no desfigurar su rostro y poder ser identificado. Guajardo salió con pistola en mano para ver el cuerpo de Zapata, el cual yacía en un charco de sangre, y enseguida ordenó a la guardia, que hizo honores, que metieran el cuerpo a la hacienda inmediatamente. Más tarde, Guajardo montó en un caballo el cadáver de Zapata para llevárselo y mostrarlo a su jefe, Pablo González, como prueba de haber cumplido sus órdenes, y posteriormente exhibirlo durante un día frente al ayuntamiento de Cuautla. El presidente Venustiano Carranza sabía que no podía acabar con la resistencia zapatista si no se ultimaba a su líder.
Bueno, lo que no sabía Carranza, González, ni sus demás enemigos, era que, después de la muerte de Zapata, este se convertiría en un personaje histórico nacional, cuya influencia y legado permanecería con mucho más arraigo y reconocimiento que de quienes lo mandaron asesinar.